El ministro de Administración Pública, Sigmund Freud, dio la información. Él está encabezando el proceso de fusión que inició el gobierno haciendo una especie de reingeniería para eficientizar el gasto público, eficientizar las instituciones, y han adelantado que a través de ese proceso de fusión el gobierno se estaría ahorrando 25.000 millones de pesos. Sin embargo, el ministro Sigmund Freud ha dicho a todos los empleados de todas las instituciones que no se preocupen, porque en ese proceso no habrá desvinculados. No van a votar a nadie, hablándolo de manera popular. Sin embargo, en la práctica estaría pasando lo contrario. ¿Por qué digo eso? Ustedes recordarán que hace como un mes, 3 semanas, que José Sánchez, que es eh, el secretario de organización del PRM en Santo Domingo Este, se estaba quejando de que en el ayuntamiento estaban cancelando a los PRM. Pues ahora está llevando la voz cantante en torno a una serie de cancelaciones el diputado Aníbal Díaz. Yo tengo ahí las declaraciones, vamos a verla y después seguimos con los comentarios. Hay gente que está en torno a grupos y que en esa situación de grupos, pues evidentemente tiene que llamar a la calma y tiene que llamar la atención. El hecho de que un dirigente, de que un compañero no acompañe a alguien en una locura de creerse que va a ser presidente porque le abren puertas o porque le cierran puertas, porque le dicen sí señor, no es verdad que todo el que tiene un lapicero en la mano y nombra a una gente ya puede ser presidente. Hay que entender que eso es otra cosa, que vean el ejemplo de Luis Abinader, que se preparó, que trabajó y que ha sido ya un producto que el pueblo entero lo aprecia. La gente sabe que aquí hay personalidades que tienen un natural espacio, que la sociedad los ve con un nivel presidencial, Carolina Mejía, David Collado, Yayo San, Wellington, pero bueno, ellos mismos deben llamar entonces a la sensatez, a la prudencia, a los que son a su vez en otras instituciones parte de esos grupos, de que con calma, con prudencia, primero, porque en este proceso de reformas el país no puede estar viendo y exhibiéndosele situaciones de cancelaciones de gente cuando ese no es el tema, que hay que gobernar el país. Y esas cancelaciones se están dando en las instituciones donde hay nuevos incumbentes. Edesur es un ejemplo. Edesur es un ejemplo de eso, el Intran es un ejemplo de eso, Medio Ambiente es un ejemplo de eso, hay varias instituciones. Ellos saben, y ellos saben que si no corrigen, la semana que viene diremos más. Mira, diremos cantidad, diremos instituciones, diremos los funcionarios que son también. En otro orden ya y si no lo corrigen ahí, entonces... ¿Qué es lo interesante de esta declaración? Fíjense, Aníbal Díaz, que es un joven con formación, sabe muy bien que si un gobierno va a hacer una reingeniería que implica fusionar instituciones, para que eso sea eficiente y eficaz, necesariamente hay que cancelar empleados. Porque tú no vas a tener, por ejemplo, 4 asesores jurídicos, o tú no vas a tener 4 directores de prensa. No mencionó a Guido, él ahí. O no vas a tener 4 encargados de contabilidad. ¿Y qué pasa? Que es que en realidad él pertenece a la facción de David Collado. Entonces, ese proceso de cancelación a nivel nacional, que se está haciendo en esas 3 instituciones que él menciona y otras más, todos los que están cancelando son seguidores de David Collado. Por eso él se está quejando amargamente del proceso de cancelación. ¿Qué pasa? Robinson, en esta semana, dio una información que yo no le creí mucho. Sin embargo, vi que él tiene razón. Robinson reveló en esta semana que hubo una reunión en la cual se decidió que será 3 contra 1. Es decir,
supuestamente las encuestas indican que los que están mejor posicionados son David Collado, Carolina Mejía, Yayo San Lobatón y Wellington Arnaud. ¿Qué pasa? Se decidieron que Wellington Arnaud, Carolina Mejía y Yayo San Lobatón irían contra David Collado. Y parece que ese proceso de cancelación de empleados que solo responden a la tendencia de David Collado es una manifestación de ese plan que ya se concibió en contra de David Collado. Yo lo único que digo es lo siguiente. En todas las encuestas, David Collado sale en primer lugar. Puntero. No sé si eso se expresa internamente, porque una cosa es que tú hacia afuera tenga una mejor ponderación y otra cosa es que tú internamente tengas la estructura suficiente como para ganar un proceso interno, como pasó, por ejemplo, en aquella ocasión Danilo Medina contra Jaime David Fernández Mirabal, que Danilo Medina tenía mejor control de las estructuras, aunque Jaime David estaba mejor posicionado hacia afuera. Entonces, yo decía, me parece que no es posible lo que tú dices, porque en todo caso, para enfrentar a David, si es que está en primer lugar, ellos tendrían que elegir uno solo. Y puse de ejemplo precisamente lo que pasó en el PLD. En el pasado proceso del 19, Danilo Medina dijo, no pueden ir separados, porque si van separados, el compañero Leonel Fernández va a ganar fácil. Vamos a hacer una encuesta y el que gane, él finalmente terminó imponiendo A Gonzalo Castillo, pero él dijo, el que gane será el candidato. será el candidato de todos contra uno. Entonces, para ellos enfrentar a David, y el que David está tan bien posicionado, entonces ellos deberían de hacer lo mismo. Pero el tema es que definitivamente hay una crisis en ciernes en el PRM por estos enfrentamientos a destiempos. Por las aspiraciones que hay a destiempo. Incluso, y ahí vuelvo, utilizo la fuente de Robinson Galvez, que de vez en cuando tiene razón. Él vive fabulando. De vez en cuando. Él vive fabulando, pero de vez en cuando tiene razón. Él dice, él reveló, Robinson, de que es muy posible que si a David Collado se la ponen difícil, y aquí está el Turbán que también puede decir eso. Se vaya. Si se la ponen difícil, él podría irse como candidato a la presidencia por el Partido Reformista, por el PRD, y ¿cómo se llama el partido de Milton Morrison? ¿Tú crees? Milton Morrison. ¿Tú crees que él se va a poner para eso? Pero Milton Morrison, ese partido fue para mí. Pero más fácil puede ser candidato del PLD que por ese partido. ¿Del PLD también? Más fácil. Bueno, mira, este PLDista y te sabe de eso. ¡Ay! Pero el tema es que ciertamente parece que con David Collado, hay un todos que contra parece David. que es el que mejor posicionado está en las encuestas. Así lo ha revelado hace de media cada vez que hacen una encuesta, que David Collado es el que está mejor posicionado. Parece que se van a agrupar todos para enfrentarlo. Bueno, pero que se sabe porque, ¿qué te digo? Carolina Mejía, yo lo dije unas semanas atrás, tengo la información de que entre Carolina Mejía y David ya hay una no una enemistad, pero no hay un enfrentamiento don a la Héctor franca. no se quieren ver. Hay O sea, un ellos no pueden estar juntos. Hay un enfrentamiento a la franca. Es la información que tengo. ¿Por qué? Porque Carolina Mejía va a ser candidata para el 28, para nadie es un secreto, y David Collado también. Entonces, ahora veo, o sea, hay muchísimos más candidatos, claro está, pero ahora lo que realmente se aprecia que para el 28 iría Carolina Mejía y David Collado. O sea, las principales figuras, ¿verdad?, dentro de esas personas que están aspirando a que puedan aspirar a la presidencia para el 28, estos serían los dos candidatos más punteros. Y recuerden que Carolina también tiró un fuetazo a David Collado. Le dijo que dejó yo no sé cuántos millones de pesos en deuda cuando él salió de la alcaldía. Entonces yo digo, ¿por qué ahora es que Carolina Mejía lanza este dato
y lo lanzó hace aproximadamente, cuando ya entró ahora como, cuando fue reelegida nuevamente como alcaldesa, tiró ese dato y ahí tú dices, no, pero las cosas entre Carolina y David Collado, o sea, para nadie es un secreto, o sea, hay problemas en ellos. Entonces, quiero decir algo brevemente con eso de las cancelaciones, porque yo sé que ustedes también, compañeros, tienen una información con relación a esto. Tú sabes que eso de la fusión, lo mío es breve, con relación al tema de las fusiones de las instituciones. Yo veo bien que desde el Estado se quiera ahorrar recursos, ¿no? Porque ahora mismo la situación está muy difícil, está muy crítica, y hay instituciones que de por sí, por su naturaleza, para mí el Ministerio de la Juventud, Ministerio de la Mujer, no deberían ni desistir, sino fusionar una, Ministerio de la Familia, que siempre se ha comunicado esto. Esta información de instituciones que van a fusionar y otras que van a desaparecer ha traído sus opiniones encontradas. Ahora bien, yo me pregunto, ¿cuál es el plan del gobierno con relación a los empleados? Vimos que Simón Frow, ¿verdad?, dijo de que no iban a ser cancelados, de que iban a ser reubicados, por ejemplo, estos empleados. Pero también a esos empleados, reubicarlos, señores, va a haber un incremento de la nómina pública. Va a haber un incremento de la nómina pública porque si se van a reubicar en otras instituciones, tienen que darle presupuesto a esas instituciones para que le puedan pagar a esos empleados. Otro escucha de que no, que se cancelen, que esas son de las medidas que hay que cancelarlo. Pero ¿cómo te va a mandar un padre de familia, una madre que muchas veces son madres solteras, con compromiso de pagar colegios, luz, casa, etcétera, 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 cómo está el costo de la vida? ¿Cómo usted va a lanzar a un padre, una madre de familia a la calle con una mano adelante y otra atrás? Y no es tan solo una madre de familia y un padre, sino también es un compañero de partido que trabajó por el gobierno 2020-2024 también para que hoy fuera reelegido. Entonces, ¿cómo usted va a lanzar a estas personas así a la calle? Entonces, yo entiendo que antes de fusionar, que me parece muy bien, claro, la medida de recortar presupuesto, porque el Estado siempre ustedes ven que crean instituciones, porque también don Héctor decía que hay que hacer un levantamiento con las instituciones que están pagando locales sumamente caros, pero yo también entiendo que aquí hay que hacer un levantamiento también en el Estado de instituciones que se crean sin ningún funcionamiento, que la crean, que vengan uno con, no, que vamos a crear tal comisión, que tal, no, o sea, también en el Estado se tiene que hacer un levantamiento para evitar tal vez lo que estamos viendo ahora mismo. Entonces, eso quería decir, ¿qué va a pasar con estas personas? Porque entiendo que el presidente dio esta información de fusionar algunas instituciones y desaparecer otras, pero sin embargo no hay un plan todavía. ¿Qué va a pasar con esos empleados que representan un ciudadano dominicano? Vuelvo, insisto, un padre, una madre, pero también un miembro del mismo partido. O sea, ¿qué va a pasar? Agregándole a eso que tú dices, Lorena, y que también lo refirió Edmundo, ustedes solamente han abordado una pata de lo que dijo Simón Freud, quien es el ministro administrativo, el ministro de Administración Pública. Él dijo, van a ser reubicados, otros serán pensionados y otros serán desvinculados y cancelados. O sea, si yo fuera PRMista en el día de hoy, militante del PRM, y estuviera en una de esas instituciones que van a ser fusionadas y que se está hablando de que se van a fusionar, me reuniera en comisión y fuera al partido. Y fuera al partido a exigir que me den respuesta sobre eso, porque a quiénes son los que van a ser reubicados, quiénes serán los que van a ser pensionados. Donde estamos hablando ya que incluso en este gobierno se han dado pensiones de manera excesiva. Más de 100,000. Excesiva. Entonces, pero también habla de cancelación, que aquellos que no pueden ser ni pensionados ni reubicados van a ser cancelados. Y eso es sumamente grave. Ahí es que yo me quiero concentrar, en esa última palabrita que dijo Simón Freud, de cancelados. Y eso genera, primero, incertidumbre entre esos empleados de esas instituciones. Eso genera incertidumbre. Claro. Entonces, el partido, los dirigentes del partido, ¿en qué están? ¿En qué está Paliza? ¿En qué está Carolina? O sea, ¿ustedes van a dejar que le fuñan el partido? Un partido
que ganó una elección en el 20, ganó unas elecciones ahora en el 24. Entonces, ¿qué ustedes van a...? Tienen que tratar de que ese partido permanezca más allá del año 2028. O ese partido, llamada era Luis ganar 8 años gobernando el país y ya el partido que se fuña. Tienen que cuidar el partido. Esas declaraciones que dio Simón Freud son inoportunas. Y el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, tiene que referirse a ese tema, sobre todo en la parte de las cancelaciones que se van a producir de aquellos que no van a poder ser ni reubicados ni pensionados. Así es. Dejé una preguntita, don Héctor, para que me la responda ahora. Si Simón Freud es político, que yo creo que no, él no lo es. Yo la respondo, pero primero a la parte principal del tema. Ustedes recordarán que el sábado pasado, cuando hablamos de ese tema, yo le dije aquí en el programa que la mayoría de esas instituciones que se querían fundir, como le llaman, o fusionar, son instituciones por ley y que eso solo lo puede hacer el Congreso Nacional. Ustedes recordarán que yo le dije, ¿verdad? Que es otro proceso, obviamente. Es un proceso que no es que yo voy a hacer eso y tú lo estás anunciando como que va a ser mañana. Correcto. Pero no hay duda de que eso crea incertidumbre, como dice Lorena, porque ya, si tú estás en una institución que te anuncian a ti que te la van a fusionar con otro, ya tú como funcionario comienzas a cuidarte y bajas la marcha, porque tú no sabes cuándo va a suceder, en qué momento va a suceder. Pero yo también le dije ese sábado aquí que eso no va a ser posible por ahora, porque por el tema de los empleados y los dirigentes políticos del PRM. O sea, tú no es verdad que tú vas a hacer un proceso de la noche a la mañana a la carrera, que tiene que modificar el Congreso Nacional muchísimas leyes y que tú eso, ya mañana eso va a estar efectivo y en el presupuesto actual. Todavía yo recuerdo que quedan vestigios en el gobierno del tema de corte todavía, que eso fue una institución que la fueron desapareciendo poco a poco. Pero, ¿qué sucede con esto? Lo han tirado así, diferentes versiones. El mismo Simón Freud te lo oye con una versión de que dice vamos a desvincular, después te dice que no, que lo que vamos a pensionar, todo ese tipo de cosas. Y te hablaron de que de un ahorro de 35 mil millones, 25 mil millones. Y tú dices, ¿y de dónde sacan eso? Nadie te puede explicar dónde sacan eso. O sea, tú no puedes hacer un proceso de fusión de instituciones, de coordinación, de supresión de instituciones, sin estar basado en un estudio que te indique la factibilidad de eso. Y yo quiero decirle a ustedes que a mí me tocó vivir en el gobierno de Hipólito Mejía un proceso de querer fusionar 14 instituciones que estaban por decreto, que estaban vinculadas a la política social del gobierno. Y es así como surge el gabinete social. El gabinete social sucede porque en el gobierno de Hipólito Mejía nosotros queríamos poner en una sombrilla, aglutinar a todas las instituciones que tenían política social. Ustedes saben que aquí casi todas las oficinas del gobierno, tiempos atrás, aplicaban programas sociales y tú no tenías control. Por ejemplo, Agricultura aplicaba programas sociales, Obra Pública. Todas las instituciones siempre tenían un área social. Entonces, por eso se crea el gabinete social. Entonces, ¿qué sucede con esto? Esa vez, y oigan lo que yo voy a decir ahora, esa vez, por presión del Banco Interamericano de Desarrollo, se le estaba exigiendo al gobierno fusionar varias instituciones que tenían duplicidad de funciones. ¿Cuáles instituciones? Yo les voy a poner ejemplo. La Comisión de Desarrollo Provincial, la Comisión de Desarrollo Barrial, Procomunidad, Comunidad Digna, y así le voy mencionando varias instituciones que tenían funciones similares. Entonces lo que se planteaba en ese momento era que esas instituciones que estaban por decreto, como no tenían que ir al Congreso Nacional, se fusionaran con instituciones que estaban por ley. ¿Por qué eso no fue posible? Porque cuando nos fuimos al terreno, sucede que en Desarrollo Barrial estaba Isidro Torres, en Provincial estaba Carmelo Rodríguez, en Comunidad Digna estaba Pedro Musa, en Procomunidad estaba Doña Pei, y así cuando tú fuiste institución por institución, eran dirigentes políticos todos. Y cuando los que estaban ahí dirigentes decían, ¿y dónde me van a poner a mí? Entonces, pasó la situación de que en tan poco tiempo, de manera rápida, tú no podías hacer eso. Al final de cuentas, tal y como dice Wilson, los dirigentes se resistieron. Porque tú no puedes bajarte a hacer política para llevar un gobierno y después venir que me van a cancelar, que me van a quitar. O sea, por ejemplo, ahí se está planteando
unificar al Ministerio de Educación Superior y Educación. Una empresa, pero eso es una empresa. Pero venga acá, y usted le va a decir a Frankie García Fermín que él va a ser director de un departamento donde está Ángel Hernández. Eso es lo que tú le estás diciendo. Sí. Y como tú decías, Edmundo y Wilson, y los encargados de finanzas, el encargado de recursos humanos, el encargado de transporte, todos esos encargados no pueden ser dos encargados. Exactamente. Tú lo vas a eliminar. O sea, señores, yo aquí el sábado pasado le dije a ustedes, no se distraigan mucho en eso, que eso no va a suceder por ahora. Exactamente así. No se distraigan mucho. La única fusión que hicimos nosotros en el gobierno fue la que hicimos en la transición, que fue la Oficina Coordinadora de Obras del Estado y la Oficina Supervisora, que la unificamos en la OISOE. ¿Por qué? Porque era antes de entrar al gobierno. Ahora, después que ya tú tienes un gobierno establecido 4 años y que va a seguir 4 años más, hablar de que tú vas a eliminar todas esas instituciones y que le va a llevar todos esos directores departamentales y funcionarios medios, eso no va a ser posible. Andrés Bautista va a estar por debajo entonces de Paliza. Tampoco, eso no va a ser posible. O sea, la práctica... No, pero de hecho lo está ahora mismo. No. Sí, Paliza es el ministro y Andrés es el ministro administrativo. Tiene funciones independientes. Tienen cosas diferentes. Pero jerárquicamente... No, oye... Tienen categoría de ministro los dos. Llévate de mí. En la administración pública, cuando una institución depende de otra, se establece claramente. Si es por decreto, si es por ley, se establece. Claro. El administrativo maneja su función y el secretario de la presidencia maneja la de él. Pero ¿qué es lo que yo quiero decir? Porque si no fueran ministros. ¿Qué yo quiero? Claro, pero que el ministerio los dos son ministros, son independientes. El ministerio administrativo... Quien representa al presidente, en caso de el ministro. Oiga, pero es que eso son no cosas... administrativo. Pero son cosas diferentes. El que firma los cheques es Andrés Bautista. El que firma cheques es Andrés Bautista. Paliza no firma cheques. Para que estemos claros. Y queremos decir que el ministro administrativo, el ministerio, eso no existe tampoco. Eso no existe. Pero ¿cuáles instituciones tiene hacia abajo? ¿Qué tiene hacia abajo? Sí. Pero déjeme decirle lo siguiente. Porque que la administración pública es algo que ahora mismo está bastante complejo. Yo lo que creo es, no me opongo, oiga bien, a la modernización, a la reestructuración del Estado. Ahora, tiene que estar sustentado en estudios, en factibilidades y en cosas reales. No solamente... Perdón, en cosas reales. ¿Cómo tú dices que me voy a ahorrar 25,000 millones y tú no tienes cómo sustentarlo? Pero fíjese que yo dije el sábado pasado que para mí esto es una estrategia mediática para querer justificar lo de la reforma fiscal. Porque fíjese que lo que más se destacó fue del ahorro de los 25,000 millones. Sí, claro. Es como para convencer a la población de que yo me estoy sacrificando y cuando vengan los impuestos tú tienes que sacrificar. Exactamente. Pero al final de cuentas eso no va a suceder porque los mismos PRMistas con todo su derecho, y si yo estuviera ahí hiciera lo mismo, a mí no me van a quitar de un sitio. No, yo me atrinchero a mí. Yo me atrinchero ahí. Pero en la realidad, en la práctica, ¿qué pasó? Bueno, el gobierno dijo que cuando llegara iba a disminuir la empleomanía. La realidad, la práctica le dio en la cara y lo que hizo fue que le incrementó en más de 100,000. Entonces ahora di que lo voy a echar para atrás. No, pero además hay una contradicción en el discurso porque tú me dices, voy a congelar la nómina en agosto del 2024. Sí. Y entonces voy a reducirla. ¿Cómo la? Mire, 809-565-1077. 809. No, demasiado. Dos párrafos, no, eso es demasiado. Dos nada más. Vamos a dejar que el pueblo hable. El pueblo. No, léelo, pero... Uno solo. Es el de Ligia. Ligia Bonetti. No jodas tú. No va a cambiar el tema. No jodas tú, hombre, con Ligia Bonetti. Vamos a ir al pueblo, mundo. Ligia Bonetti está favoreciendo su sector, Ustedes me están boicoteando a mí. Es un sector No, tú tienes que ver lo que dice ahí. Si tú lo ves así, con esa mirada obtusa ahí. Es una mirada obtusa de tu parte. Esa de las insaciables que tenemos. No. ¿De las insaciables del sector empresariado? No, aunque parezca insaciable. Al igual que Celso. En área de desarrollo del país, siempre hay que hacer que los sectores productivos avancen. El mundo, vamos a ver el público. Pero ya, el pueblo me boicotearon, ¿viste? Con lo que ustedes decían, pero el coordinador del programa fue el que decidió eso. Quiere leer dos, yo le dije que leyera uno. No, pero ya.